Hermano, buenos días. Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a la Iglesia La Roca este domingo. Una vez más que Dios nos permite volver todavía con vida, con aire en los pulmones, ¿verdad? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth. La semana pasada el hermano Jorge dio una introducción de este libro y en esta mañana vamos a comenzar el estudio. En realidad este es un estudio que nosotros vamos a estar llevando por las noches aquí en este libro, un libro pequeño ahí. Si no sabe dónde está ahí, con un índice nomás, ¿no? Ya, ahí el libro de Ruth. Este es un libro solo de 4 capítulos que aparece en esta porción del Antiguo Testamento. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth. ¿Ya? Hay algunos aspectos que la semana pasada se nos dieron como una introducción del libro, como una observación de cosas generales que aparecen en este libro que son muy importantes para poder dar un buen entendimiento de la época, el desarrollo del libro y sobre todo su aplicación y enseñanza práctica. Así que vamos a leer el libro de Ruth desde el capítulo 1, comenzando desde el versículo 1, solo vamos a llegar hasta el versículo 13, y hermano, o 14, perdón. Hasta el 14 vamos a leer y vamos a poder traer todo lo que podemos de enseñanza en esta mañana. ¿Ya? Si tienen ahí en sus Biblias, en el libro de Ruth, vamos a leer entonces. Yo voy a leer un versículo y ustedes el siguiente. ¿Ya, hermanos? Dice así, Ruth 1:1 dice: aconteció en los días, si puedes marcar esa expresión, que gobernaban los jueces. Eso es importante ahí. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Observa lo que dice el texto. Dice que hubo, ¿qué cosa hubo, hermanos? Hambre. Eso es importante también en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. Acá tenemos una familia. Versículo 2, por favor. Observa el versículo 3 rápidamente, te dice un acontecimiento. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Versículo siguiente. Y murieron los 2. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Malón y Kelión. Quedando así la mujer, observa, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Versículo 6. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ahí comienza, ¿no? Y ellas alzaron su voz, ¿y qué hicieron? Lloraron. Versículo 10. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? ¿Habías vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo con vosotras. Y hay otra frase que deberíamos marcar: pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Versículo último, 14, por favor. Oremos, hermanos, ¿ya? Señor, gracias en esta mañana porque todavía respiramos. Señor, hoy somos el resultado de tu pura misericordia. Dios, un día tomamos malas decisiones, muy malas, Señor. Estábamos lejos de ti, tu palabra dice que éramos enemigos, éramos extranjeros.
estábamos lejanos, pero tu misericordia nos alcanzó. Y hoy somos parte de la familia real, no por nuestro mérito humano, es solo por la gracia que has derramado en nosotros. Gracias porque revelaste a tu Hijo en nosotros, así te plació. Gracias porque nos alcanzaron las buenas noticias, el Evangelio. Y en esta mañana, Señor, queremos vivir así como hemos empezado la vida cristiana, por fe. Ayúdanos a recordar esto, este es ingrediente básico, porque sin ella nunca podríamos agradarte. Porque somos llamados a vivir por fe el resto que nos queda de vida aquí en la tierra todavía. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en esta tu porción y a través de la Escritura, mientras tu Santo Espíritu nos ministra, habla a corazón nuestro, habla a nuestra conciencia y pon una pausa en nuestra alma en esta mañana para que a través de la Escritura nos podamos examinar y que podamos salir diferentes, edificados, animados y sobre todo, Señor, cobijados bajo tus alas, Señor. Tu palabra dice, si habitamos bajo tus alas, estaremos bajo la sombra del Omnipotente. Queremos vivir así el resto que nos queda de vida, Señor. Te pedimos por aquellos que están convalecientes de salud, Señor, rogamos que tú les des ánimo. Tú dices que el ánimo del hombre soporta su enfermedad. Y queremos pedirte para que ese ánimo no decaiga. Fortalece sus manos débiles, cansadas, y alienta sus corazones hacia ti también. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar entonces este estudio en el libro de Ruth. Ya, esperanza en tiempos de crisis. El libro de Ruth, como comencé hablando al principio, es un libro que se desarrolla solo con 4 capítulos en la Biblia. Pero para empezar este estudio, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto con la tentación de huir de tal o cual lugar? ¿Alguna vez has tenido la tentación de escapar? Hazte la pregunta esta. ¿Alguna vez la presión ha sido tan grande que has tenido la tentación de huir, de salir? Algunos, a la verdad, quizás piensan que salir del vecindario sería mejor. Otros quizás están pensando si tú pudieras escapar de esta escuela e ir a una mejor. Otros quizás pensarían, bueno, si yo pudiera salir de mi matrimonio y encontrar otra mujer, quizás las cosas serían diferentes. Otros, a la verdad, que dicen, bueno, quizás si yo podría salir de este país, quizás si yo pudiera huir tan lejos, las cosas mejorarían en mi vida. Pero la verdad es que lo que vamos a estudiar es justamente una familia que salió huyendo de los problemas sin considerar a Dios en medio de ellos. Y por ende van a empeorar las cosas. Es una familia que va a tomar la dirección de su vida en sus propias manos, en sus riendas, para que lo entiendan. Va a tratar de controlar el padre su destino, su futuro, y al final cosechará el resultado de sus malas decisiones. En esta mañana me gustaría hablar de este tema que es tan importante y me gustaría que podamos prestar atención a todo lo que podemos de enseñanza, hermanos, porque alguien dijo que nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones. No es culpa del pasado, no es culpa de la situación social, política, de la geografía, no es culpa del presidente, no es culpa de los profesores que no tuviste, no es culpa de los padres que te hubieran gustado tener. Es culpa de nuestras decisiones. Será el resultado de lo que hoy decidimos en un futuro. Un futuro será una vida cosechada de lo que hoy determinamos en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Así que vamos a dividir este libro en algunas secciones. Primero vamos a ver las dificultades que se presentan en este libro. Acá se nos da mucha información de las decisiones que salieron a flote producto de las dificultades que se van a presentar. ¿Cuáles son unas de ellas? Ruth capítulo 1, versículo 1, por favor. Observen conmigo. Vamos a tratar de sacarle el jugo a los por lo menos 5 primeros versículos. Dice así: aconteció, pero ¿en qué tiempo, hermanos? En los días, ¿qué dice ahí? Que gobernaban. ¿Qué personas gobernaban en ese tiempo? Los jueces. Por favor, un ratito voltea tu hoja al anterior libro, es el libro de los jueces, el último versículo, Jueces 21-25. Así concluye este versículo. Esta frase se repite por lo menos 4 veces en el libro de los jueces. Habría que ver qué sucedió en el tiempo de los jueces. Jueces capítulo 21, el último versículo que aparece aquí, dice lo siguiente. Miren lo que dice: en estos días no había, ¿qué cosa, hermanos? ¿Ves? Y cada uno hacía, ¿qué hacía? ¿Observaron cómo nuestra nación experimentó por horas este tiempo?
no había presidente y empezó a haber un desquiebre político, una alteración económica incluso, ¿cierto? Ahora imagínate cuando no lo hay por mucho largo tiempo. ¿Te puedes imaginar? Dicen estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Investigué un poquito la palabra parecía. Es muy llamativa porque la palabra parecer habla de los ojos en la Biblia. Es decir, que cada uno tomaba decisión en base al criterio de acuerdo a los ojos que tenía. O sea que si a alguien le parecía bien a su vista tomar tal o cual decisión, lo hacía sin consultar a Dios, sin tener un consejero a la mano, sin consultar la ley de Dios. Por eso fue un tiempo y una época decadente en el libro de los jueces. Las personas tomaban sus propias decisiones bajo su propio criterio, bajo su propia experiencia, bajo lo que a ellos les convenía o les parecía mejor. Ahora, este tiempo, alguien describió que se parece mucho a nuestros días, donde vivimos en una época donde cada uno hace lo que le conviene mejor, lo que cada uno piensa que es mejor. Miren, hermanos, hay un versículo en Proverbios que dice que hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Es decir, la Biblia nos enseña que el hombre tiene demasiados pensamientos, posturas, disposiciones, dice Proverbios 16. En su corazón alberga muchas ideas, pero muchas veces esos caminos son dirección a la muerte. Es decir, detrás de eso hay una mala decisión. Y a veces no necesariamente con una mala intención. Lo que vamos a ver ahora es una buena intención, pero detrás de una buena intención, sobre todo de un padre, se va a albergar consecuencias terribles, desgracia para su propia familia. Así que aquí nos dice que aconteció en los días de los jueces. Más o menos para que entiendas, esto es lo que pasó. Problemas sociales y nacionales, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Feliz el pueblo. Así que si yo volteara este versículo y lo trasladara a la época de los jueces, ¿saben lo que diríamos? Infeliz el pueblo que se olvida de Dios. Así que vemos que la desgracia no fue algo familiar, fue un problema nacional en Israel. Cada uno hacía según su antojo, según su opinión, según su propia sabiduría. Esos son los acontecimientos para poder entender bien el libro de los jueces y poder determinar por qué hicieron lo que hicieron. Ahora la pregunta que uno se hace al ver el contexto y las dificultades es, ¿cómo determinar hacer lo que Dios quiere que yo haga? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Cómo yo, hermano, determino tomar buenas decisiones en tiempos donde hay problemas sociales y nacionales? Hubieron problemas espirituales, cada uno. No hay mención de Dios interviniendo en un consultar directo en el libro de los jueces, sino solo en su parecer. Ustedes van a ver que algunos consultaban a Dios solo para algo que les convenía. Es un ciclo que se repite vez tras vez en el libro de los jueces. Y en ese periodo es donde se desarrolla, aquí en Belén, la historia de Ruth. La historia del libro que justamente lleva el nombre de una mujer. Hubieron problemas sociales o espirituales, pero también hubo escasez y provisión. Y ahí está en el versículo 1. Volvamos a leer el versículo 1, por favor. Observen conmigo. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y ahí menciona la expresión. ¿Qué dice el texto? Que hubo, ¿qué dice, hermanos? Hambre, pero dice ahí, en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. Me llama mucho la atención que en medio de un problema nacional aparece un varón, una familia, lo cual a mí me recuerda que Dios trabaja personalmente con cada uno de nosotros. Un varón, una familia, y nos hace recordar la importancia de la familia acá y las decisiones que se toman desde casa. Eso es lo que vamos a ver. Así que aquí hubieron problemas y escasez y de provisión sobre todo. Dice que hubo hambre en la tierra. Ahora, lo que a mí personalmente me llama la atención, hermanos, es que el hambre en Israel era resultado como un castigo de Dios. ¿Lo sabían? El hambre que Dios muchas veces usaba en su pueblo era resultado continuo de que el pueblo hacía lo que bien le parecía.
era que el pueblo había cerrado sus oídos a la voz de Dios. Era que el pueblo le había dado la espalda a Dios y como resultado, para llamar su atención, Dios dijo que le cerraría la provisión, el sustento, para ver si así puede captarles la atención. ¿Creen ustedes que Dios puede hacer eso hoy? ¿Creen que Dios puede enviar problemas de salud, económicos, políticos, sociales, para ver si nuestra nación puede mirar a Él? ¿Creen ustedes que Dios puede traer y permitir problemas familiares para levantar nuestros ojos al cielo? ¿Creen ustedes que Dios se vale de esos medios? Sí, el libro de Nahum dice que Dios cabalga en el torbellino y en la tempestad. Dios puede promover todo esto para sus propósitos. Dios puso un hambre acá. Y es obvio al leer el pasaje, hermanos, que el hambre no fue mundial, fue algo local. Ustedes van a ver que solo hubo hambre en la tierra. Esta es la tierra de Israel. Pero lo que me llama la atención es que hubo hambre en Belén. Y Belén, ¿saben lo que significa? Casa de pan o panadería. Y lo curioso es que la Biblia mucho habla de Belén. Por ejemplo, aquí habla, cuando tú vas a ver Belén por primera vez en la Biblia, va a hablar de la muerte de una mujer que dio a luz al último hijo, a Benjamín. Vas a ver que la Biblia habla mucho de los campos de Belén. Era un lugar agrícola, para que veas. Los judíos dependían mucho de la ganadería y de la agricultura en aquellos días. Era su medio o su fuente productora. Y allí en Belén se producía mucho grano, mucho trigo. Por eso habían tiempos donde habían gran cosecha. Es decir, el lugar para ir a comer, buscar buena provisión, era Belén. Ese era el lugar correcto. Pero justo la Biblia nos dice que allí hubo hambre en la tierra, que justo en Belén hubo escasez y provisión. Mira, en el libro de Levítico, esto es lo que Dios dijo con antelación antes que sucediera. Dijo así: si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Ahora observa el texto. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como de hierro, y vuestra tierra como de bronce. ¿Saben lo que eso significa? Lo voy a hacer infértil, no va a producir nada. ¿Cuál era la razón? Que el pueblo no quería escuchar. No quería escuchar. Ahora te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Está pasando usted por dificultad? A veces no decimos, pero son pruebas, son pruebas. ¿No será que Dios está llamando su atención? ¿No será que Dios está sacudiendo su vida y permitiendo, cuando miras a mí? ¿No será que Dios está tratando de agotar todos sus recursos humanos? ¿No es así muchas veces en nuestra vida que Dios permite los problemas con este propósito? ¿Está usted atravesando problemas así? Quizás siente una escasez espiritual en su alma. Quizás la escasez se puede ver al mirar su hogar. Quizás al mirar las decisiones que toma, usted puede ver detrás de ellas que solo ha encontrado problemas y escasez. ¿No será que Dios está llamando la atención de usted? ¿No será que Dios está diciendo, vamos, ¿cuándo miras a mí? ¿No será que Dios dice, ¿cuándo vas a aprender a oír mi voz? Mira, a mí me llama mucho la atención la cantidad de libros que son éxito de librería que hablan cómo predicar mejor, cómo exponer mejor, cómo pararte frente a un púlpito y ser más elocuente, pero muy pocos libros hay de cómo saber escuchar. ¿Lo han visto? No los hay. No los hay. ¿Y saben cuál es el gran problema de nosotros, hermanos? Que no sabemos escuchar. Y justamente, como dice el libro de Levítico, por este problema. Porque el orgullo es la cera que nos acumula en el oído, que nos prohíbe escuchar la voz de Dios. Pensamos que nuestra experiencia nos va a sacar a flote. Algunos piensan que si tuvieran más dinero solucionarían sus problemas. Algunos a la verdad dicen, si yo estaría mejor, si yo tuviera, si yo pudiera, entonces no tendría esta cantidad de problemas. No es cuestión de tener o no tener, es cuestión si Dios es atendido por nosotros o no. Total, Jesucristo dijo, sin Él nada podemos hacer. ¿No será que Dios está permitiendo estos problemas a veces en nuestra vida, como lo hizo en su pueblo, para captar su atención? ¿No será que eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Ahora, la Biblia dice que ellos fueron a Moab. Mira, yo puse un mapa acá para que vean todo el transitar que ellos hicieron. Ellos fueron acá, tuvieron que cruzar el Mar Muerto.
Todo esto, o el Mar Salado también es conocido. Geográficamente no fue cualquier viaje. No es que Elimelec agarró sus cosas y fue a un lugar por coincidencia, porque bueno, vamos a ver dónde vamos. No fue así, ¿eh? Él huyó de su nación. Y uno dice, ¿por qué no fue a Zabulón? ¿Por qué no fue a Isaacar? ¿Por qué no fue, no sé, a otra región, a Benjamín? Recuerda cómo era el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Estaban divididos. Había un problema de guerra civil, incluso si tú lees en el libro de los jueces. Peleaban entre tribus incluso. Por tanto, no se querían como nación. Y tuvieron que ir no a cualquier campo. Fueron a Moab. Fueron a ese lugar. Dios permitió los problemas con un propósito, hermanos. Y yo creo que Dios sigue haciendo lo mismo hoy. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó el 11 de septiembre en el 2001? ¿Recuerdan ese evento que fue mundial, conocidamente mundial? ¿Se acuerdan de las Torres Gemelas? ¿Saben lo que arrojaron las encuestas? Que después de ese evento las iglesias se llenaron por 2 a 3 meses. La gente se acordó de Dios. Y con el tiempo la progresión hizo que fuera bajando otra vez poco a poco a su estado normal. Pero era impresionante que después de esa catástrofe nacional que los Estados Unidos sufrió, las iglesias se llenaron. Muy particular del hombre, acordarse de Dios cuando todo va mal. Cuando todo va mal. A veces nos acordamos de Dios después que ya metimos una trastada terrible y decimos, Dios, arregla mi problema, ¿no? Solo a veces miramos a Dios cuando las cosas se ponen graves. Solo ahí nuestra comunión es más íntima. Solo ahí nuestra oración es más intensa. Solo ahí nuestra dependencia es más cercana a Dios. Pero cuando las cosas van bien, hermanos, a veces nuestra tendencia es dejar a Dios de la ecuación. Fuera de nuestro hogar, fuera de la familia, postergamos su presencia. ¿No es así a veces, hermanos? ¿No es esto lo que le está pasando a esta familia? ¿No es eso lo que está sucediendo para estos personajes que vemos acá en el libro de Ruth? ¿No es eso lo que están viviendo y lo que va a suceder va a ser resultado de todo lo demás? Porque ellos tomaron estas dificultades simplemente como un objeto de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto, las decisiones en las crisis. Vamos a ver un poquito este tema de las decisiones. Miren conmigo el versículo 1, la segunda parte. Dice así, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. ¿Y qué dice? ¿Con quién fue, hermanos? Él. ¿Quién más? Su mujer, ese es Noemí. ¿Quién más? Sus 2 hijos. A ver, otra vez. Él, su mujer, sus 2 hijos. ¿Cuántas personas fueron? ¿Por qué fueron? A ver, recordemos. ¿Por qué decidieron ir? ¿Qué había en Belén? Hambre. Así que ellos quisieron escapar de la muerte. ¿Cierto o no cierto? La razón por la cual ellos van a Belén es para huir y no morir. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Literalmente van a morir igual. Ellos escaparon de la muerte por un momento, pero igual la van a encontrar. Lo triste es que se fueron 4, va a regresar una persona, nada más, y acompañada de 2 que no eran de los que salieron. Va a salir una persona con su familia para tratar de mejorar las cosas, y lo único que va a hacer es empeorarlas, producto de me faltó consultar a Dios. Producto de, y Dios, ¿qué piensas tú de lo que está pasando? Producto de, Dios, ¿debo o no debo ir? Dios, ¿qué debo hacer en esta situación? Eso es lo que pasó. Así que vamos a ver, hay 3 cosas que alguien dijo que podemos hacer frente a nuestras dificultades. Hay solo 3 cosas que nosotros podríamos saber hacer cuando los momentos apremiantes se presentan. Lo primero, en primer lugar, resignarnos. ¿Han oído esta expresión antes? ¿Han escuchado personas que dicen, bueno, eso es lo que Dios quiere? Pues. Bueno, es producto del destino. Hermano, yo tengo mala suerte. Eso no es para mí, eso es para aquellos que están mejor. ¿Nunca han escuchado eso? Bueno, lo que me está pasando, ya pues tengo que aceptarlo. ¿Qué voy a hacer? Es lo que Dios quiere para mí. Y algunas personas tienden a vivir así. Y te voy a decir el peligro de resignarte, hermanos. Te vas a amargar con Dios. Te lo digo así. Te vas a amargar con Dios. Aceptar la voluntad de Dios no es resignación, es plenitud de gozo. ¿Saben por qué? Porque detrás de todo Dios nos hace bien.
Y tú dices, pero ¿cómo Dios puede hacerme bien con esto? ¿Cuál situación en mi vida? Dios quiere hacer bien. Dios es sabio en lo que hace. En la Biblia podemos ver personas que se resignaron frente a las decisiones que Dios quería que ellos tomaran. Se resignaron. Recordemos uno de ellos. ¿Ustedes se acuerdan de Elí, hermanos? Un padre que era sacerdote, que debía estorbar a sus hijos, disciplinarlos, porque eran dos joyitas en Israel. Dice que eran tan inmorales que hasta traían mujeres al tabernáculo, al templo de Dios, y tenían relaciones inmorales ahí. Y Dios determinó hacerlos morir. Dios envió un mensajero y les dijo, voy a hacer morir a tus hijos sí o sí. ¿Saben lo que hizo Elí después de eso? La Biblia dice que él se resignó nada más. ¿Saben lo que él hizo? Bueno, Jehová es que haga lo que bien le parezca. Se resignó. En lugar de agarrar un palo y corregir a sus hijos, dijo, bueno, que Dios haga lo que bien le parezca. ¿Qué voy a hacer? Ya es cuestión del destino, ¿no? Algunos lo toman así. Es cuestión que nací sin buena suerte, ¿no? Es cuestión, que en mi vida siempre ha sido un tormento. Hay gente así. Elí se resignó. ¿Se acuerdan de Tomás, uno de los discípulos? Cuando Jesucristo había sido casi apedreado en Jerusalén, sale de Jerusalén y después le dice a sus discípulos, voy a volver ahí. ¿Saben lo que dijo Tomás? Ya vamos para que muramos contigo, le dijeron. Se resignó. Se lamentó, era un hombre conocido como un discípulo pesimista, resignado ante lo que Dios quería en su vida. Y yo te voy a decir algo, hermano, quizás usted está acá sentado y está resignado. Es que mi hijo no cambia, es que la situación de salud no mejora, es que mi situación económica sigue siendo igual. Bueno, es lo que Dios quiere para mí, lo tengo que aceptar, dicen algunos. No es esa la actitud que Dios quiere. Dios desea que lo aceptemos con gozo. Dios desea que nuestra actitud cambie a través de esa situación. Y ellos se resignaron. Bueno, tenemos que salir de Belén. Otra actitud que uno puede tomar es escapar. Es huir del problema. Ahora, hubo un personaje en la Biblia que lo hizo varias veces. El rey David, antes de ser rey, mientras era joven, él escribió a manera de poesía muchos salmos. Y en varios salmos, él observa la situación que enfrentó y la actitud con la cual la enfrentó. Y él decía, por ejemplo, en uno de los salmos, ¿quién me diese alas como paloma? Yo huiría lejos de la tempestad, del viento borrascoso, decía él. Quizás usted está acá en esta mañana y está determinando huir. Quizás algunos ya no soportan una presión familiar. A lo mejor usted quiere salir de esta iglesia. A lo mejor otras personas quieren huir de su trabajo. Una de las tentaciones que enfrentamos frente a los problemas es huir. Yo creo que es la primera que enfrentamos. Es salir, es abandonar, es dejar todo. Algunos a lo mejor han pensado ya dejar a su familia, a sus hijos, y diciendo, no, es necesario que aborrezca padre, hermano, hijo. Todavía lo sustentan con la Biblia, ¿no? Porque yo te amo a ti, Cristo, más que a ella, ¿no? Algunos dicen eso, y hemos oído de personas usar solemnemente la Biblia para hacer esas decisiones. Huir de los problemas, salir del lugar no mejorará las cosas, solo las va a empeorar. En la Biblia hubieron personajes que trataron de huir, solo se metieron en más problemas, hermano. ¿Usted quiere huir? Prepárate, van a venir más problemas. Prepárate, van a venir más dificultades. Dios las va a permitir. Mira, traigamos a Jonás delante. ¿Qué quiso hacer él? Huir. ¿Cómo le fue? No, hermano, le fue mejor. Aparentemente, mira, encontró su nave a Tarsis, fue. ¿Sabe lo que hizo Dios? Dios lo interceptó. Nadie se escapa de Dios. ¿Entiendes eso? Si trajéramos a Jonás acá y le diríamos, Jonás, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Y qué querías que hiciera? ¿No? Y el libro, ¿cómo cuenta cómo acaba él, su actitud? Mala. No se puede huir de Dios. Es imposible huir de lo que Dios quiere en nuestra vida, hermano. Sea que te cambies de país, de nombre. Mira, cámbiate de identidad si quieres. No vas a poder esconderte de Dios. No se puede huir de Dios. En tercer lugar, podemos aprender de ellos. Eso es lo que alguien dijo. O podemos resignarnos, o podemos escaparnos, o podemos simplemente permitir que Dios use las dificultades para llevarnos a una madurez. O permitir que Dios use mi problema, mi crisis, para llevarnos a una comunión más cercana con Dios.
Y eso creo que es lo que Dios quería hacer con esta familia. La Biblia nos dice que Dios está interesado en nuestra vida. Dios está interesado en cómo nos sentimos. Dios está interesado incluso en nuestras lágrimas. El rey David llega a decir: pon mis lágrimas en tu redoma. Dios tenía contado incluso mira, para que veas, el conducto lagrimal era importante porque Dios lo creó. Dios sabía el dolor de su siervo. Dios lo sabe. Dios sabe los problemas que nosotros atravesamos. Dios sabe que detrás de las crisis que enfrentamos, Él puede usarlos para que nosotros aprendamos a ser mejores. Dios sabe que a través de estos problemas nos puede enriquecer para enriquecer a otros y ayudar a otros. Dios lo sabe, Dios es sabio. Por eso Dios nos envía. Dios los permite por esa razón. Ahora la pregunta es: ¿cuál de estas tres posturas está tratando de tomar usted? ¿Cuál de estas tres posturas está tratando de usar como herramienta para resolver sus dificultades? Algunos a lo mejor ya viven resignados. La Biblia dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y Pablo lo escribe en un contexto de una prisión, hermanos. Él había sido puesto para la defensa y confirmación del Evangelio. Y uno se pregunta: ¿a quién le vas a predicar en la cárcel? Pero él decía: es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y él se regocija en la cárcel. Él tiene como bastón principal, como un cetro de poder, el gozo en el Señor. Y él va a animar a otros a hacerlo. Él no se resignó. Otros trataron de escapar. A lo mejor usted está acá y, como te dije hace un momento, quiere salir de sus problemas. Usted quiere huir tal vez de casa. Si usted es adolescente, bueno, tal vez del colegio, de las amistades que tiene, tal vez del trabajo, en su matrimonio, no sé. Hay tantos problemas que nos hacen llevar a esta tentación de escapar de los problemas. Pero si no tenemos cuidado, si no observamos bien en nuestra vida, no lo vamos a arreglar. ¿Saben por qué? Porque la Biblia enseña que Dios es sabio hasta en el tiempo que permite los problemas. Él es sabio. El problema con nosotros no es solo la dificultad, sino cuánto dura, ¿verdad? No es solo que atravesamos un problema de salud, sino que el tiempo que dura. No es solo el problema económico, sino cuánto tengo que sufrir. Ese es el problema, cuando el horno calienta mucho en mi vida. Y es ahí donde tengo la tentación de tomar estas dos. Elí, evidentemente, o Elimelec, tomó esta segunda decisión. ¿Qué hizo él? Huyó. No hubo una conversación familiar de decir: hijos, vamos a arrodillarnos y preguntarle a Dios qué quiere con estas dificultades. No hubo un decir a su esposa: ¿por qué no oramos y confiamos en Dios? ¿Qué cosa fue lo que determinaron hacer? Salir de ese lugar. ¿Y a dónde van a ir, hermanos? A los campos de Moab. Hay resultados que nosotros experimentamos, y eso nos lleva al tercer punto. Cuando tomamos una decisión, hay desgracia detrás de las malas decisiones. Hay consecuencias por haber decidido mal. Así que antes de decidir, hermano, mira, a veces hemos oído decir: es asunto mío, con tal que no haga daño a nadie, es mi decisión y tengo que hacerlo. Hay gente así, ¿eh? Y uno se pregunta: ¿es asunto suyo? Sí, porque tengo derecho a ser feliz y a resolver las cosas. Si Dios no lo hace por mí, yo lo voy a hacer. Una vez hablé con un joven que estaba angustiado por casarse, pues. Así como león rugiente, ya no, buscando a quién devorar. Y decía: el que a mí viene no le echo fuera, decía, ¿no? Ahora canta: mi amado viene en las nubes, ¿no? Él decía: Brian, si Dios no me provee una esposa, yo voy a pecar, me dijo. Así me lo dijo. Hoy ese joven no está acá. No está acá, se unió en yugo desigual. Él me dijo: si Dios no me provee, yo lo voy a hacer. Y yo le dije: ¿lo vas a hacer? Sí, total, son decisiones y hay que respetarlas, dijo. ¿Han escuchado frases así? Son mis decisiones. Y yo le pregunté: ¿a costa de la desdicha de otros? ¿Son tus decisiones? Te voy a decir algo, hermano. Ni bien entraste a la vida cristiana, la Biblia dice que eres parte del cuerpo de Cristo. Lo que suceda contigo nos afecta a todos. Vas a afectar y poner en movimiento una serie de cadenas de consecuencias que vendrán a la larga, a la postre. Y a veces nosotros caemos en la ingenuidad de decir: pero les va bien, pero aparentemente están mejor. Algunos usan un término: hay que ser progresistas, dice. ¿Progresistas a costa de la desdicha de tu futuro familiar?
Te voy a decir algo, hermano. La casa de pan es mejor en tiempo de hambre que en Moab, donde hay abundancia y provisión. Sin Dios. Proverbios dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová, que donde hay abundancia y tesoro, pero con gran turbación. ¿Lo entiendes? Mejor es lo poco, mejor es el padecimiento bajo la voluntad de Dios, dice Pedro. Mejor es que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal. Mejor es padecer en el centro. Alguien dijo que lo mejor que nos puede pasar es estar en la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro. Ese es el lugar más correcto. He escuchado hasta misioneros que quieren ir para acá, para allá, toman decisiones alocadas y después con el tiempo cosechan esas decisiones, hermano, y tú lo ves, están fuera de la obra de Dios, haciendo cualquier cosa menos lo que Dios les ha llamado a hacer. De verdad. Lo hemos visto incluso en personas que dicen, pues bien, lo voy a hacer igual, porque Dios no va a hacer lo que yo tenga que hacer, dicen algunos. Toman su decisión y detrás de eso pasan los años, vienen y quieren que uno arregle su vida, y no es así, hermano. Hay consecuencias, hay que pensar bien antes de decidir. La Biblia dice, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no en tu propia prudencia. Y Elimelec es evidentemente que va a tomar su propia prudencia, su propio criterio. Algunas consecuencias. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Yugo desigual. Miren conmigo para que vean algunas de esas consecuencias. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos son bien raros, pero uno de ellos, ¿cómo se llamaba? Malón, y el otro, ¿cómo se llamaba? Bien, expliquemos un poquito. La palabra Elimelec o el nombre significa Jehová es mi rey, pero no hizo alusión al nombre que llevaba. Los judíos se preocupaban mucho por el significado del contenido de sus nombres. Nosotros más del letreo, ¿no? Eso era bonito, pero a veces ni sabemos qué significa. Pero los judíos ponían nombres especiales porque les hacía recordar algo. Noemí significa placentera. Pero si tú lees el capítulo 1, el versículo más adelante, 19 y 20, dice que ella ya no quería que le llamen placentera, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, el Omnipotente, dice el versículo 20. El nombre Malón, ya que aparece ahí en la Biblia, significa enfermo. Y el nombre Kelión significa debilucho, enclenque y desfallecido. Alguien así raquítico. Yo no sé si tú le pondrías así a tus hijos, ¿no? Alguien así, yo cuando leí este nombre me acordé de Luis, así flaquito, ¿no? Y cuando me acuerdo de Elimelec, así todo fuerte como Elvis, ¿no? Así, todo bien agarrado, ¿no? No, bueno, es espiritual, no tiene nada de carne, dice, ¿no? Pero los nombres tenían un significado especial, ¿no? ¿Alguien de ustedes le pondría a su hijo Judas? Ni por error, hermano. Aunque se parece. ¿Alguno le pondría Nerón a su hijo? No, pues ni al perro creo que le ponen. Nerón, ven para acá. No, dicen. Los nombres tenían un significado especial. Y acá vemos una familia con bonito significado. Miren el versículo 3. Ahí está, el versículo 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Ves? El nombre de una, ¿cómo se llamaba? Orfa, y el nombre de la otra, el nombre del libro que llevamos, Ruth. Y habitaron allí, ¿cuánto tiempo, hermanos? En primer lugar, se casaron en yugo desigual. El yugo desigual no es solo de Corintios, donde dice no os unáis en yugo desigual. Eso está desde la antigüedad. Desde que antes que existiera la ley, 400 años antes de la ley, Abraham dijo que no quería que su hijo Isaac se casara con una mujer de los cananeos. Lo dijo sin ley. ¿Cuánto más nosotros con la ley de Dios, que es perfecta, que convierte el alma? En el libro de los jueces, que es el periodo de Ruth, decían que los padres no debían entregar a sus hijos en pos de hijas con otros dioses. No debían. No debían dar sus hijos en casamiento ni tomar de ellas para sus hijos, porque desviarían a sus hijos después de Dios, se irían a otros dioses. Aquí vemos una consecuencia, yugo desigual. Este es el dios que los moabitas tenían, el dios Moloc. Ellos, era una imagen de bronce
que ellos la calentaban a gran fuego y ponían bebés en esos brazos para que mueran. Y sus profetas, disque profetas, iban danzando, gritando la prosperidad que ellos tenían. Interesante, ¿no? Pero ese fue el lugar donde Elimelech fue. Puso a toda su familia en riesgo. Un padre que tomó una mala decisión. Esto nos alerta, ¿verdad, padres? Nos hace estar precavido de la decisión que voy a tomar. Tener mucho cuidado, aunque parezca un buen camino. Te dije, no creo que haya una mala intención en esto. Si yo traigo a Elimelech y te digo, Elimelech, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Bueno, me diría, ¿no dice la Biblia que el que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo? Tengo que hacer algo, hermano. Son mi familia, mis hijos, son bocas que comer. Hay que sostenerlos. Yo me veo en la responsabilidad. Pero eso no niega que lo que va a cosechar, lo primero es que sus hijos se casaron con mujeres que no debían. Número 2, lo que yo veo es que forjaron su propio destino. Yo te dije que ellos huyeron para huir de los problemas de la muerte, pero la muerte los alcanzó allá. El judío era tan patriota que para ellos morir en su tierra era lo más glorioso. ¿Recuerdan a José? Cuando muere en Egipto, ¿qué dijo? Fue una orden que dice que lo hizo por la fe según Hebreos. Dio orden de que sus huesos sean llevados a su tierra. Interesante, ¿verdad? ¿Dónde van a morir estos tres? Miren el versículo 3 y 4 para que vean. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Miren el versículo 5. Murieron también los 2. ¿Quiénes son? Malón y Kelión. Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y ¿de qué más? De su marido. A ver, salieron para evitar la muerte. Igual la encontraron. Aquí tenemos 2 bodas y 3 funerales, como la película, ¿no? No veo más que el cuadro vívido en mi mente ahorita de 3 viudas frente a la tumba de sus maridos. ¿Lo vieron? 3 mujeres que han quedado ahora solas. 3 personas, 2 de ellas aparecen en la escena, pero una de ellas fue llena, dice la Biblia, y ahora va a regresar vacía. ¿Cuántos años pasaron, hermanos? 10. ¿Les iba mejor al principio? Es evidentemente que sí. ¿Ellos pensaron quedarse los 10 años? Yo no creo. Ellos fueron. Te voy a decir algo, hermanos, lo que aprendo de esto. Nosotros forjamos nuestro destino, ¿eh? No le mochemos la culpa a Dios. Son nuestras decisiones. Mira, lo que usted piensa que es un momento para ir a mejorar en los campos de Moab, le tomó a esta familia una década de desobediencia. ¿Lo han notado? Alguien dijo así: tú le das 1 centímetro a Satanás en tu vida, él te va a tomar 1 kilómetro. La Biblia dice: ni deis lugar al diablo, ni un poquito, donde él pueda voltear tu vida. Lo que ellos pensaron que sería un viaje temporal, no lo fue más. Lo que ellos pensaron, yo me imagino yendo a los chicos contentos cuando llegan a los campos de Moab, mejorando, prosperando, porque no fueron a cualquier lugar de Moab, fueron a los campos de Moab. Y veo a ellos mejor aparentemente, y como decimos hoy, pero les va bien, les va mejor. Dejen que pase el tiempo. La Biblia dice, de Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre sembrare, haz hincapié a este versículo, hermano, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Lo entiendes? Por eso es importante preguntar a Dios antes de decidir. Ellos forjaron su propio destino. Y lo que más triste veo acá, quebraron su propia familia. ¿Lo han notado? Se fue una familia, ahora ya no hay familia. Ya no lo hay. Regresó una persona. Lo cual, hermano, este libro sagrado, que es la Biblia, que es la autoridad de Dios, me hace recordar la importancia y el gran valor que Dios le da a un hogar. Hermanos y hermanas, métete esto en la cabeza. La prioridad no es tu trabajo, es tu hogar. Métete eso en la cabeza. Y digo esto porque a veces el trabajo llega a ser una excusa para evadir a nuestra responsabilidad familiar. ¿Lo sabían? Y a veces olvidamos que la primera institución que Dios puso desde el comienzo en Génesis no fue la iglesia, no fue el trabajo, no fue la nación, no fue el gobierno, fue la familia, y le asigna prioridad. Dios mira a la familia así. Mira, hubo una mujer
llamada Barbara Bush. ¿Saben quién fue esta mujer? Fue la primera dama de la nación en los Estados Unidos. Esta mujer se le invitó a dar un discurso de graduación en la Universidad Wesley, en los Estados Unidos. Y ahí fue bien criticada. ¿Saben por qué la criticaron? Este es un fragmento de lo que ella dijo de esa exposición. Le dijo a los estudiantes que se habían graduado: la elección que no debemos perder es atesorar nuestras relaciones familiares y humanas. Ella cuenta que en la universidad ustedes, le decía a los estudiantes, les han hablado de su carrera, su dedicación y su amplio esfuerzo. Y es verdad, pero tan cierto como eso, es que usted es un ser humano. Tan cierto como eso, como ser un médico, un abogado, un ingeniero, o emprender o ser un hombre de negocios, será que usted en esencia es un ser humano. Y lo mejor que usted puede hacer es invertir su vida y su dinero y todo en su familia y por sobre todo en Dios. Por eso le abuchearon, porque ella decidió dejar de ser primera dama en su oficio para ser primero madre. Qué irónico, ¿no? Qué irónico. Una mujer sin aparentemente Dios. Y ella dijo al final de su discurso: cuando usted acabe su vida, no lamentará si aprobó un título. No lamentará un examen más, no lamentará un negocio que no pudo emprender. Lo que más lamentará es el tiempo que no pasó con sus hijos, su esposa y su familia. Interesante. Porque el tiempo que echamos atrás ya no vuelve, hermanos. Mira, este hombre forjó su destino, pero ¿a costa de qué? Dígame, de su familia. ¿Entiendes eso? A costa de poner en riesgo a sus hijos, a su esposa, y ahora quedó esa familia disuelta. Una familia ahora que ya no lo es más, ahora es solo una mujer y sus dos nueras. Ahora, hermanos, si ustedes ven el versículo 5, del 1 al 5, si ustedes observan bien, esos primeros 5 versículos tratan del desvío en el camino. ¿Lo han notado? Pero todo el resto del libro, ¿saben de qué habla? De que ella va a volver. ¿Saben qué me alienta de este libro? Que Dios se especializa en nuestro regreso. ¿Lo sabían? Dios se especializa en que una persona vuelva a Él. Dios se especializa en que si uno está lejos de la comunión, Dios va a obrar todo para que nosotros volvamos a Él. Me gustaría terminar este tiempo dándote 3 principios fundamentales de cómo veo que ellos hicieron para volver, o ella hizo para volver. En primer lugar, la decisión de volver, para mí en lo personal, lo que veo en la Biblia siempre es el mismo patrón, que está en Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso. ¿Saben lo que dice? Hay una recomendación que Jesús le da a su iglesia: acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es el mismo patrón. Si ustedes ven en el hijo pródigo, si ustedes lo ven en Jonás, si ustedes lo ven en Juan Marcos, si ustedes lo ven en cualquier personaje en la Biblia que ustedes vean que se alejaron de Dios y volvieron, hicieron estas 3 cosas: acuérdate, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y yo veo lo mismo que va a suceder en este libro de Ruth. Lo primero es acuérdate, recuerda. Miren Ruth capítulo 1 versículo 6, por favor. Observen, dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque, a ver, lee conmigo, ¿qué dice ahí? Oyó en el campo de Moab que Jehová había, qué bonita expresión, había, ¿qué cosa? Visitado a su pueblo, pero mira lo que dice al final: para darles pan. ¿Dónde lo oyó? ¿En Belén? No lo oyó en Belén, lo oyó en Moab. ¿Cómo lo oyó? Pregúntense. ¿Cómo es que ella escuchó esto? Ella está frente a las tumbas, ella vive en una desgracia y parece ser que vino alguien de ahí, de Belén, y le dijo: Noemí, ¿que no has oído? ¿No has escuchado? Ella está en medio de malas noticias y ahora escucha una gran noticia, y esa noticia tiene que ver con Dios. ¿No es así el Evangelio? Estamos en medio de malas noticias. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Cuál fue la buena noticia que escuchó? Que Jehová había, ¿qué cosa? Visitado a su pueblo. Esa no es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra que Jehová visitó a su pueblo. Cuando iba a nacer Jesús, ¿saben lo que se dice antes de que Cristo nazca? Porque Jehová ha visitado a su nación. Bonita expresión. Y Dios ya visitó esta vida, ya lo hizo en forma humana. Cristo Jesús
Es la gran noticia para volver al Padre, para salir del descarrío de nuestra vida. Es lo que ella va a escuchar. Una gran noticia: Jehová ha visitado en tu tierra. ¿Saben lo que me enseña esto de Dios? Que Dios no se olvidó de su pueblo. ¿Lo han notado? Dios no se olvida de nuestra aflicción. El libro de los Salmos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas pueden ser nuestras agonías, nuestras aflicciones, nuestros percances, pero de todas ellas Dios promete librarnos. Dios se acordó de su pueblo. Dios visitó otra vez para darles pan. Ahora, esa expresión, para darles pan, a veces nosotros lo hemos ignorado. Y te voy a decir por qué. Porque el ser humano resuelve todo bajo el servicio meteorológico, ¿no? Va a llover, va a haber buen tiempo, dice en la sierra, ¿no? Sequía, mal. Escúchame, hermano, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Si hay prosperidad, porque Dios lo da, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos y justos hace llover. A veces nosotros vemos más la eventualidad de la vida y no vemos quién está detrás. Un hombre llamado Mateo Backum escribió un poema y dijo: detrás del pan está la harina blanca, detrás de la harina blanca el molino, detrás del molino la lluvia, detrás de la lluvia el sol y la voluntad de Dios. No lo olvides. Si hubo pan ahora en Moab, es porque Dios abrió su mano. No es que es mi esfuerzo, hermano. No lo es de Dios. Recuerda, dale gloria a Dios por lo que tenemos, pero también aquello que no tenemos. Ellos, acá, este mensajero, no sé quién fue, reconoció, y la Biblia nos enseña que era la mano de Dios que trajo otra vez esa prosperidad. Así que en primer lugar, ella va a recordar. Yo me imagino a Noemí cuando oyó esto, todo lo que se le vino a la mente. Quizás viejos recuerdos. A mí me iba mejor allá. Mi familia estaba mejor allá, estaba más segura allá. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Cuando se alejó del padre, ¿se acuerdan qué cosa pasó? Volvió en sí. ¿Y qué empezó a traer a la memoria? Los recuerdos. Hasta los jornaleros comen mejor en la casa de mi padre. ¿Ven cómo todos esos recuerdos empezaron a trabajar en su corazón quebrado? ¿No es así a menudo que la Biblia nos dice que esos recuerdos nos traen bien para volver a Dios? ¿Está usted lejos de Dios? ¿No dice el Salmo 77, me acordaré de las obras de Jehová? Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Se acuerdan qué hizo Jonás cuando estaba lejos de Dios? En lo profundo del agua, cuando estaba dentro del vientre del pez. ¿Se acuerdan? Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. Dice, me acordaré de Jehová. ¿No es así como uno debe volver a Dios? Recuerda de dónde has caído. Acuérdate de dónde has caído. Haga una pausa en este momento, hermano. ¿Recuerda cómo era su relación con Dios al principio? ¿Recuerda esos años maravillosos? Lo pueden volver a hacer. Tienes que volver a Dios. Jesucristo dijo, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Jesucristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Recuerda aquellos días cuando las cosas iban bien? Quizás había necesidad, escasez, problemas, pero estaba Dios en medio. ¿Lo recuerdas? Era diferente enfrentarlo. Era diferente la situación porque Dios estaba en medio. Pero qué decir que puedes prosperar por un tiempo y Dios está fuera del alcance. Dios no está ni en nuestras oraciones, ni en nuestra gratitud. Y hasta en nuestras reacciones olvidamos tan pronto que Dios no lo está. ¿Recuerda? Quizás tenga que hacer memoria en esta mañana y decir, me acuerdo de dónde he caído. ¿Qué más hago, hermano? Bueno, el segundo paso, arrepiéntete. Miren conmigo el versículo 7. Acá hay un buen gráfico ilustrativo de lo que es un arrepentimiento. Salió pues del lugar donde había estado. Y con ella, ¿quiénes? Sus dos nueras. Y comenzaron a caminar, subraya, para volverse. ¿Volverse a dónde? Eso es arrepentimiento. Hoy en día las personas piensan que arrepentimiento es penitencia. Es llorar, lamentar, hacer un mar de lágrimas, confesar y sigo haciendo lo mismo. Mira, eso no va a cambiar. Haga usted lo que haga, llore, patalee, mira, grite si quiere. Y si no abandona su estado de vida anterior, los resultados seguirán siendo los mismos. ¿Saben lo que va a hacer esta mujer? Va a volver. Acá dice, se dio media vuelta.
Le dio la espalda a su crisis y ahora va a mirar al donde estaba Dios. Ella va a volver, de eso va a tratar el resto del libro. Ella va a regresar, ella va a determinar en su corazón volver a Dios. Eso es arrepentimiento. Por eso Pablo en el libro de Corintios, la segunda carta en el Nuevo Testamento, dice: el arrepentimiento de este mundo produce tristeza, en que no hay que arrepentirse, pero el arrepentimiento que es Dios produce paz, vida. Ese es un verdadero arrepentimiento, es dejar de hacer lo malo. Es lo que dice Isaías: deja el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar y de él tener misericordia. Siga haciendo su propio camino y los resultados seguirán siendo el mismo. Pero en tercero, lo que yo veo acá es: actúe en las primeras obras. Lo que vamos a leer al final es, en esta porción, es muy llamativo. Miren el versículo 8. Y Noemí dijo a sus nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz. ¿Y qué hicieron, hermanos? Miren el versículo 14. Y ellas alzaron su voz y otra vez, ¿qué hicieron? Alguien dijo que este sí es un relato de mujeres, ¿no? Encuentra lloro por todos lados, ¿no? ¿Qué hicieron ellas? Mira, yo no sé si tú has notado, pero Noemí dice en el versículo 13 al final: la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Lo has notado? Quiero hacerte una pregunta irónica. ¿Quién puede prosperar con la mano de Jehová contra esa persona? ¿Alguien puede acá? Nadie. Si vas a buscar un rival, no busques a Dios de rival. Elí, el padre de Ofni y Fines, dio entre todas las cosas algo bien sabio. Cuando le habló a sus hijos, le dijo: no, hijos míos, no es buena cosa la que hacen. Si ustedes pelean con el hombre, los jueces van a interceder. Va a haber un abogado, un mediador, está el Palacio de Justicia. Pero si peleas con Dios, se acabó la cosa. Dios no es rival para nadie, hermano. No tiene rivales. Nadie le gana a Dios. Antes que usted comience la pelea, va a perder. Te lo puedo asegurar. Y acá ve una mujer que dice algo sabio, ¿no? La mano de Jehová está contra mí. Ahí está el resultado, pues. ¿Cómo podemos prosperar sin la buena mano de Dios? Y lo que yo veo acá, si tú ves los versículos, primero ella perdió la esperanza en su capacidad. ¿Lo han notado? ¿Qué esperanza tengo yo? A ver, ¿creemos que nuestros hijos son resultado de nuestra capacidad? ¿De en cuánto invierto en fuerza yo? Herencia de Jehová son los hijos. No lo olvides. A veces uno dice: no, ese es el resultado de mi trabajo, mi esfuerzo. Y a veces muy dentro de nosotros como padres tenemos un orgullo bien escondido. Bien escondido. Hermanos, es Dios el que hace la obra. Yo no puedo cambiar a nadie. Fue Dios que lo hizo. Yo no los puedo salvar a mis hijos. Será Dios. Esta obra que yo hago en el ministerio es mi esfuerzo. A veces hay un orgullo bien escondido llamado ministerio, ¿verdad? Y le ponemos el título: mi obra, mi iglesia, mi fuerza, mi discípulo, mis muchachos. Son de Dios, somos canales nada más. Y te voy a decir algo: he comprobado que Dios no me necesita, hermano. Puede usar a otra persona. Y gloria a Dios que así lo sea. Ella llegó a entender que ya no había esperanza en su fuerza, en su propio recurso. Perdió esperanza en el tiempo. Miren el versículo 12, dice: volveos, hijas mías, yo ya soy vieja para tener marido. ¿Vieron que el tiempo no cura nada? El gran engaño: el tiempo lo cura todo, el tiempo lo va a arreglar. El tiempo no cura nada, hermano. Ella perdió esperanza en el tiempo. Solo le quedó ampararse en una sola cosa. ¿Saben cómo se llama? La misericordia de Dios, nada más. ¿No es así a menudo que venimos a Dios? Agotamos todos nuestros recursos, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía, y cuando ya no podemos, ¿qué hacemos? Voy a volver. Solo ahí volvemos a Dios. Solo allí miramos a Dios. Solo cuando ya no podemos más, decimos: Dios, no entiendo lo que está pasando en mi vida, ya no puedo más con esto. Cuando llegamos a la frustración, solo allí podemos caer de rodillas. Allí nuestro corazón está preparado para volver a Él. El salmista dijo: el sacrificio de Dios
son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Ella va a volver por una buena noticia. Por una buena noticia. Y amigo que nos visitas, quizás mucho de esto describe tu vida. Así era nuestra vida. Pero hay buenas noticias. Las hay. Es que Cristo se hizo hombre. Es que Cristo tomó forma humana para cargar en su cuerpo nuestros delitos, nuestros pecados. Y aún nuestras malas decisiones, Él las cargó. Nuestros errores, porque la Biblia dice que todos nosotros éramos como ovejas descarriadas. Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Cristo nuestros delitos y nuestros pecados. Jehová quiso quebrantarlo. Y Él dice que fue llevado como cordero al matadero. Delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. No peleó, aceptó la plena voluntad de Dios, porque dice que detrás de esto vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. ¿Sabes cuál es el fruto de esa aflicción? Nosotros. Y en esta mañana, si tú estás lejos de Dios, puedes volver a Él. Puedes venir a Cristo. Para eso vino este mundo. Para morir por nuestros delitos y nuestros pecados. Piensa un momento, si yo muero hoy, ¿dónde voy a ir? Piensa un momento. Muchos de nosotros aquí en esta iglesia saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Somos resultados de que solo nos amparamos en la misericordia de Dios. Y esa misericordia levantó a Cristo con poder de los muertos. Y el que vive da vida y vida en abundancia. Esa vida promete Jesús a los que en Él creen, a los que se arrepienten, a los que vienen por la fe voluntariamente al Hijo de Dios. Pero es una decisión. Miren, hermanos, ¿qué llevó a esta familia a Moab? Su propia decisión. ¿Qué va a hacer que ella vuelva? Su decisión. Porque Dios ya había hecho todo lo que debía hacer. Ahora esperó en que ella vuelva. ¿Y saben lo que Dios dice en esta mañana? Vuélvete a mí. ¿Estás listo? Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos, por favor.